Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de identificadores en los lenguajes C++. Mi grupo está conformado por mi persona, Carlos Pití, y mi compañero, Adrián Guerra. Introducción a los identificadores en C++. En C++, un identificador es un nombre que se usa para identificar variables, funciones, clases, objetos y otros elementos en el código fuente. Los identificadores son fundamentales en la programación porque permiten a los programadores referirse a diferentes partes del programa de manera clara y organizada. ¿Qué es un identificador? Un identificador es una secuencia de caracteres que se usa para nombrar entidades en un programa. Los identificadores deben seguir ciertas reglas y convenciones que permiten al compilador y a los programadores entender y organizar el código de una manera más eficaz y ordenada. Tipos de identificadores. Identificadores de variables. Estos identificadores se utilizan para nombrar variables que son espacios de almacenamiento que contienen datos. Las variables pueden ser de diferentes tipos como enteros, flotantes, caracteres, entre otros. Identificadores de funciones. Estos identificadores se usan para nombrar funciones que son bloques de código diseñados para realizar una tarea específica. Identificadores de clase. Las clases son plantillas para crear objetos y definen propiedades, variables y miembros, y comportamientos como métodos que los objetos de clase tendrán. Identificadores de objetos. Estos identificadores se utilizan para nombrar instancias de clases. Los objetos son instancias concretas de una clase. Identificadores de métodos. Los métodos son funciones que están definidas dentro de una clase y operan sobre los datos a esa clase. Los identificadores de métodos siguen las mismas reglas que los identificadores de funciones, pero estas están asociados con una clase. Identificadores en el alcance y el contexto. Alcance de las variables. Local. Definidas dentro de una función o un bloque y solo son accesibles dentro de ese contexto. Global. Definidas fuera de cualquier función y accesibles en todo el archivo. Estático. Mantiene su valor entre llamadas a funciones, pero solo son visibles dentro de su unidad de traducción. Reglas de visibilidad y ocultación. Un identificador global puede ser ocultado por una variable local con el mismo nombre. Conflicto de los identificadores. Ocurren cuando el mismo nombre se usa para diferentes elementos en el código, lo que puede llevar a ambigüedades y errores de compilación. En C++, resolver estos conflictos es crucial para mantener la claridad y la funcionalidad del código. Tipos de conflictos. Conflicto de nombres globales y locales. Ocurre cuando un identificador definido en un ámbito local, como dentro de una función, tiene el mismo nombre que uno definido en el ámbito global. Conflictos de nombres en espacios de nombre. Ocurre cuando se usan el mismo nombre en diferentes espacios de nombres, lo que puede llevar a la confusión si no se usan correctamente. Conflicto del nombre en clases y subclases. Ocurre cuando una clase base y una subclase tienen miembros con el mismo nombre. Conflicto de nombre con macros. Ocurre cuando un nombre de macro entra en conflicto con nombres de variables, funciones o tipos en el código. Ok, vamos a hablar sobre los identificadores en clases y objetos. Nombre de métodos y atributos. Los métodos y atributos en una clase deben seguir las convenciones de nomenclatura y deben ser claros en su propósito. Un ejemplo de esto es el siguiente código, que sería class, myClass, se abre la llave y se escribe void do something. Se pone el paréntesis, se cierra, luego punto y coma, se escribe el entero o más bien int value, se pone el punto y coma otra vez, se cierra la llave y
punto y coma otra vez. Así sería el código. Ahora, los identificadores en la herencia. En la herencia, los identificadores pueden ser sobrescritos o utilizados en clases derivadas con diferentes significados. Ahora vamos con los identificadores y espacios de nombre. Uso de namespace. Agrupa identificadores relacionados y evita conflictos entre nombres. Un ejemplo sería namespace project a, se abre como la llavecita, se escribe int, que sería el entero, value, punto y coma, y se cierra esa llavecita. Ahora, la definición y uso de espacios de nombres anidados permite una organización más detallada. Por ejemplo, namespace project a, se abre la llavecita, namespace submodule, se abre otra vez otra llavecita, int value, punto y coma, se cierra la llavecita y otra vez se cierra la llavecita que se abrió al principio del problema. Ok, identificadores en plantilla, entre paréntesis, template. Interacción en plantilla. Dice, los identificadores en plantilla pueden ser genéricos y los tipos o valores se determinan en tiempo de compilación. Por ejemplo, tenemos al template, se pone el signo como de mayor, se pone type9, una T, se cierra S, luego se coloca class, my template, se abre una llavecita, se pone T value, punto y coma, se cierra la llavecita y punto y coma para terminar el código y mandar el código pues. Ok, ahora vamos a hablar de las buenas prácticas y errores comunes. Primero que nada, los errores frecuentes pueden ser confundir la visibilidad de variables con el mismo nombre en diferentes ámbitos. También otro error muy frecuente puede ser usar nombres poco descriptivos que dificulten la comprensión del código. Algunos consejos para sobrellevar estos errores sería seguir un estilo de codificación consistente o utilizar comentarios para aclarar el propósito de identificadores complejos. Y así se podría más o menos llevar un control sobre todos estos errores que se pueden dar a diario o que pueden llegar a ser muy frecuentes. Ok, y ahora último, casos de estudio y los ejemplos prácticos. Primero que nada, ejemplo de código. Hay que mostrar ejemplos de buenos y malos usos de códigos de identificadores en diferentes contextos para poder comprender más el código o en caso de que se llegue a encontrar un error, poder solucionar más rápido. Otro es analizar el código real para identificar y corregir problemas que estén relacionados con nombres y su impacto en la mantenibilidad del código. Y bueno, y con esto terminaríamos la presentación de los identificadores en lenguaje C++, que es un tema que la verdad no es tan complejo de entender, solamente investigar y saber más o menos lo que uno va a hacer y saberse los principales códigos. Y para también aquí como los últimos puntos que estuvimos hablando del tema, arreglar errores que se pueden dar frecuentemente y también practicar más para no tener tanta complejidad en estos tipos de lenguaje. Y muchas gracias.